Bienvenidos a nueva cuenta. Ahora, como siguiente tema tenemos solución de ecuaciones de grado superior número 2. En esta sección vamos a utilizar división sintética y el método de Ruffini para poder factorizar expresiones de tipo polinomial y resolver las ecuaciones correspondientes cuando sus raíces están en el conjunto de los números racionales, es decir, están en el conjunto cum. Como ejemplo número 1 tenemos la siguiente expresión. Tenemos lo siguiente. Factorice la siguiente expresión que corresponde a x cúbica menos 2x cuadrada menos 9x más 18. Como puedes observar, ninguna de las técnicas vistas hasta ahora nos va a permitir factorizar la expresión anterior. Por ello trataremos de adivinar si existe algún factor de tipo x menos ri, donde ri es un número entero que factorice dicha expresión. Entonces partamos de lo siguiente. Debe existir un RI que sea divisor del término independiente. Es decir, debe existir un número que pueda dividir a 18, que en este caso es el término independiente. Entonces analizamos o buscamos los posibles divisores de 18. Tenemos lo siguiente. Tenemos que va a ser 1, 2, 3, 6, 9 y el 18 mismo. Pero no solamente tenemos como posibilidad los números positivos, sino también los números negativos. Es decir, menos 1, menos 2, menos 3, menos 6, menos 9 y menos 18. Es decir, tenemos un total de 12 posibilidades, pues tenemos que contemplar tanto raíces positivas como raíces negativas. Ahora, ante tantas posibilidades, ¿dónde empezar? Bueno, en los ejercicios académicos como este, yo te recomiendo que empieces por más menos 2 y más menos 3. Te recomiendo siempre empezar por ellos. No es que haya un orden riguroso, decir que empieces primero con el 2 positivo, pero sí que tomes como primeras opciones tanto el 2 como el 3 y sus correspondientes negativos. Muy bien, entonces analicemos este ejemplo. Tenemos x cúbica menos 2x cuadrada menos 9x más 18. Vamos a considerar únicamente los coeficientes, incluyendo el 0 para aquellos términos ausentes. Entonces tenemos lo siguiente. Como es x cúbica, tomamos el 1. Como es menos 2x cuadrada, tomamos el menos 2. Como es menos 9x, tomamos el menos 9. Y finalmente, como término independiente, tenemos 18. Ahora, hay que recordar que al tener 4 números aquí, corresponde a una expresión de grado 3, es decir, una expresión cúbica. Recuerda que empezamos para hacer el conteo de derecha a izquierda, es decir, término independiente, término lineal, término cuadrático y en este caso, término cúbico. Muy bien. Ahora, vamos a colocar el siguiente arreglo. Este arreglo es para efectuar lo que se conoce precisamente como la división sintética. Entonces, tenemos los coeficientes anteriores, trazamos una línea horizontal y trazamos esta estructura que tenemos en pantalla. A esta estructura la vamos a conocer o la vamos a llamar como casilla. Bueno, precisamente en esa casilla lo que vamos a hacer es poner un divisor del término independiente que ya habíamos revisado hace unos minutos y vamos a proceder a aplicar lo que se conoce como la división sintética, misma que vamos a ejemplificar precisamente en este ejemplo. Tomemos por ejemplo 2. Recuerda, la recomendación es comenzar con más menos 2 y más menos 3. Entonces apliquemos la división sintética. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Ponemos el número, nuestro posible divisor de aquí en la casilla y vamos a bajar el primer número. Recuerda, esta es una variante de la división. Entonces el primer coeficiente es 1, lo bajamos. Siguiente paso. Vamos a multiplicar el número de la casilla, en este caso el 2, por el número debajo de la recta roja. Y el resultado le vamos a cambiar el signo. Tal y como te he mencionado, esto es una variante del algoritmo de la división. Empecemos entonces. Multiplicamos 1 por 2, nos va a dar 2, y cambiamos el signo. Es decir, si es 2, cambia a menos 2. Ahora, este resultado que acabamos de obtener lo vamos a colocar precisamente en el segundo renglón. Tomamos como primer renglón este, como segundo el de aquí y como tercer renglón el de acá. Y nos vamos a recorrer un espacio hacia la derecha con respecto al último número que bajamos o en el cual hicimos alguna operación. Es decir,
corresponde aquí. Lo colocamos. Tenemos este menos 2 precisamente en el segundo renglón y en la segunda columna. Ahora, vamos a sumar el resultado de la columna número 2 con los números que tenemos en el renglón 1, en la misma columna. En este caso tenemos menos 2 y menos 2. Procedemos a sumar y nos da lo siguiente. Nos va a dar menos 4. Muy bien. Este resultado lo ponemos en el renglón 3 y vamos a efectuar el mismo procedimiento. Es decir, vamos a multiplicar este número por el número que está en la casilla. Lo hacemos. Menos 4 por 2 nos da menos 8 y cambiamos el signo. Es decir, obtenemos 8 positivo. Y así repetimos el proceso. Muy bien. Ya que tenemos 8 positivo, hacemos la operación. Menos 9 más 8 nos da menos 1. Y procedemos de nueva cuenta. Menos 1 lo multiplicamos por 2, nos va a dar menos 2. Pero cambiamos el signo y se convierte en 2 positivo. Y volvemos a sumar. 18 más 2, en este caso, nos da 20. Y este es el resultado que obtenemos finalmente. Muy bien. ¿Qué indica este resultado? Bueno, que si nosotros tenemos la siguiente división, x cúbica corresponde al 1, menos 2x cuadrada que corresponde al menos 2, menos 9x que corresponde al menos 9 y 18 que corresponde al término independiente, y la dividimos entre x más 2, vamos a tener el siguiente resultado. 1 menos 4 menos 1 y 20, que corresponde al siguiente. Menos x cuadrada, menos 4x y menos 1. Es decir, los primeros tres coeficientes del renglón corresponden a lo que sería el divisor. Y el último número que aparece en el tercer renglón, o en el último renglón en este caso, corresponde al residuo. Es decir, el resultado de esta división que tenemos en pantalla es x cuadrada menos 4x menos 1 y tiene un residuo igual a 20. Sin embargo, aquí hay un detalle. Este ejemplo nos permite ejemplificar la división sintética, pero hacer el residuo diferente de 0, x más 2 no es un factor de x cúbica menos 2x cuadrada menos 9x más 18. Entonces va a ser necesario probar otro valor, si es que es posible factorizar con factores del tipo x menos ri, con ri que pertenece al conjunto z, es decir, al conjunto de los números enteros. Ya probamos 2, vamos a probar ahora menos 2. Entonces proponemos menos 2 y empezamos a hacer el procedimiento. Recuerda, los coeficientes 1, menos 2, menos 9 y 18 se toman de la expresión polinomial original, que es esta que tenemos en pantalla. X cúbica menos 2x cuadrada menos 9x más 18. Bajamos el primer coeficiente y comenzamos a hacer las operaciones. Empezamos entonces. 1 por menos 2 nos da menos 2, pero cambiamos de signo y entonces ahora tenemos 2. Hacemos la operación correspondiente. Menos 2 más 2 nos da 0 y procedemos nuevamente a hacer el mismo procedimiento. Es decir, ahora multiplicamos 0 por menos 2 y nos da 0. Lo colocamos entonces en la siguiente posición. Sumamos menos 9 más 0, en este caso nos va a dar menos 9. Lo colocamos, muy bien. Y procedemos de nueva cuenta a hacer la operación. Entonces ahora tenemos lo siguiente. Menos 9 por menos 2 nos va a dar menos por menos más. 9 por 2, 18, pero cambiamos el signo. Es decir, pasa de positivo a negativo. Y en este caso vamos a tener lo siguiente. 18 más menos 18 nos va a dar 0. Recuerda que el último número que obtuvimos corresponde al residuo. Y como el residuo es igual a 0, entonces podemos afirmar que el valor que propusimos, en este caso menos 2, sí corresponde a un factor del polinomio que estamos analizando. Muy bien. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos que x menos 2, que corresponde al factor propuesto, si es factor de x cúbica menos 2x cuadrada menos 9x más 18. Repito, podemos concluir que es factor porque el residuo es igual a 0. Entonces la expresión original, x cúbica menos 2x cuadrada menos 9x más 18, es factorizable como
x menos 2 que multiplica a x cuadrada menos 9. Ahora, ¿cómo sabemos que esto corresponde a x cuadrada menos 9? Fácil, recuerda. Empezamos, término independiente, menos 9. Término lineal, 0. 0x, no lo colocamos. Término cuadrático, x cuadrada. ¿Por qué x cuadrada? Porque aquí tenemos un 1. Muy bien. Entonces, algo que es súper importante es lo siguiente. Y es algo en lo que tenemos que ser muy, pero muy enfáticos. Que el último renglón nos está diciendo cuál es el resultado de la división. En este caso corresponde, como habíamos mencionado, a x cuadrada más 0x menos 9. Y el último número que tuvimos corresponde al residuo. En este caso, el residuo es 0. Muy bien. Entonces, nuestro polinomio que acabamos de analizar puede ser factorizado de la siguiente forma, como x menos 2 por x cuadrada menos 9. A su vez, nosotros sabemos que esta es una diferencia de cuadrados y también es factorizable. En este caso va a ser factorizable como x más 3 por x menos 3, es decir, el producto de dos binomios conjugados. Muy bien. Antes de continuar, es importante hacer una recomendación, y es la siguiente. Te pido que por favor no te desesperes al probar los posibles divisores. Al momento de usar esta técnica en esta sección, te pido o te recomiendo que comiences siempre con más menos 2 y más menos 3. Prueba, no es que rigurosamente tengas que empezar con 2 o rigurosamente tengas que empezar con 3, pero estas cuatro posibilidades que están en pantalla son aquellas con las cuales te recomiendo comenzar, porque generalmente aparecen mucho como soluciones de los problemas de tipo académico como el cual estamos viendo. Ahora, cuando llegues a una expresión cuadrática al momento de continuar con la división sintética, por ejemplo aquí, esto ya es una expresión cuadrática, recuerda, término independiente, término lineal, término cuadrático, quizás puedas factorizarla con alguna de las técnicas que hemos visto hasta ahora, porque de hecho fue lo que hicimos. Llegamos a esta expresión cuadrática y lo que hicimos fue factorizarla con las técnicas ya conocidas. Pero si no puedes factorizarla de forma tan directa, también puedes utilizar la división sintética. Eso también te va a ayudar. Otra posibilidad que hay es que la división sintética o las técnicas de factorización vistas hasta ahora parezcan no funcionar. Entonces, en ese caso, lo que te recomiendo es que calcules el valor de delta, el discriminante, y analices si es o no es posible obtener soluciones a través de factorización. Por ejemplo, si delta fuese negativa, pues sería el caso de que no es posible obtener soluciones mediante factorización, porque indicaría que las soluciones son números complejos. O si delta fuese la raíz de un número primo, por ejemplo, nuestras soluciones pues tampoco las podrás obtener mediante la técnica de Ruffini, porque esta solamente está limitada para encontrar soluciones que son o números enteros o te permite encontrar soluciones donde intervengan números racionales, es decir, fracciones. Entonces, como te puedes dar cuenta, la técnica no es infalible y solamente te permite, en algunos casos, simplificar tu problema para que puedas encontrar el resto de las soluciones, por ejemplo, mediante la fórmula general. Claro, esto en el caso de que se trate de soluciones irracionales o bien de soluciones complejas. Muy bien, veamos un último ejemplo antes de terminar esta videoclase y tenemos lo siguiente. Resuelva la siguiente ecuación. X cúbica menos 2x cuadrada menos 9x más 18 igual a 0. Muy bien. Del ejemplo anterior, justo el que acabamos de analizar, sabemos que la expresión es factorizable como x menos 2 por x más 3 por x menos 3. Y al igualar esta expresión a 0, es fácil encontrar las soluciones. ¿Cuáles son las soluciones? X1 corresponde a 2, X2 corresponde a menos 3 y X3 corresponde a 3. Como puedes darte cuenta, si factorizamos la expresión mediante esta técnica o combinando las técnicas vistas hasta ahora, podemos resolver una gran cantidad de ecuaciones. Bueno, esto sería todo por esta videoclase, primera videoclase de esta sección. Por tu amable atención, muchas, pero muchas gracias. Hasta luego.